Nunca pensé que mi propia hija me dejaría sentado en la oscuridad total, riéndose mientras yo, un hombre de 67 años con diabetes, buscaba a tientas una vela en mi propia casa. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Miguel Ortega Navarro y durante toda mi vida he sido un hombre de principios sólidos. Trabajé como mecánico durante 42 años en el mismo taller de Valladolid, levantándome cada mañana a las 5:30, con las manos manchadas de grasa y el corazón lleno de propósito. Criar a mi hija Cristina de la mejor manera posible. Mi esposa Elena murió en un accidente de tráfico en marzo de 2015. Cristina tenía apenas 19 años y estudiaba marketing en la Universidad de Salamanca. Recuerdo perfectamente ese día terrible. Estaba reparando un Seat León cuando recibí la llamada del hospital. El mundo se me vino abajo, pero sabía que no podía permitirme el lujo de hundirme. Cristina me necesitaba más que nunca. Desde ese momento me convertí en padre y madre a la vez. Trabajaba jornadas dobles los fines de semana para pagar sus estudios, su residencia universitaria, sus libros, su ropa. Nunca le faltó nada. Cuando ella llamaba pidiendo dinero extra para salir con sus compañeras de clase, yo siempre encontraba la manera de enviárselo, aunque significara comer pasta 3 días seguidos. Durante 4 años viví únicamente para ella. Mi vida social se redujo a los compañeros del taller y mi vecino Antonio Blanco, un hombre honrado que me acompañaba algunas tardes a tomar café en el bar de la esquina. Él me decía constantemente: «Miguel, esa niña te tiene que valorar todo lo que haces por ella». Yo siempre respondía con orgullo: «Es mi hija Antonio. Daría la vida por ella sin dudarlo». En junio de 2022, Cristina se graduó con excelentes notas. Recuerdo vívidamente ese día en Salamanca. Ella lucía hermosa con su toga y birrete sonriendo para las fotografías. Me sentí el padre más orgulloso del mundo entero. Esa noche, en un restaurante modesto cerca de la universidad, le dije: «Hija, has trabajado durísimo estos años. Mereces algo especial». Ella me miró con curiosidad mientras yo sacaba un sobre de mi chaqueta. Dentro estaban los documentos de un BMW Serie 3 del 2019 color blanco perla que había comprado esa misma semana. Había gastado exactamente 32.000 euros, prácticamente todas mis economías acumuladas durante décadas de trabajo honesto. ¿Es en serio, papá?, me preguntó con los ojos brillantes de emoción. «Claro que sí, princesa. Te lo has ganado completamente». La abracé fuerte mientras ella lloraba de felicidad. En ese momento pensé que había tomado la mejor decisión de mi vida. Por precaución mantuve el coche a mi nombre. No era desconfianza hacia Cristina, sino simple prudencia práctica. El seguro resultaba más económico y yo podría ayudarla con cualquier problema burocrático que surgiera. Ella estuvo completamente de acuerdo. «Tienes razón, papá. Eres mucho más inteligente que yo para esas cosas». Los primeros meses después de su graduación fueron maravillosos. Cristina vivía conmigo en nuestra casa familiar, una vivienda modesta pero acogedora que compré en 1998. Cada mañana la veía partir en su BMW hacia las entrevistas de trabajo, elegante y segura de sí misma. Por las tardes llegaba contándome sobre sus experiencias, sus planes futuros, sus sueños profesionales. «Papá, conseguiré un trabajo increíble y te devolveré todo lo que has invertido en mí», me decía mientras cenábamos juntos. Yo sonreía orgulloso, pensando que había criado a la mejor hija del mundo. Pero algo comenzó a cambiar gradualmente, de manera tan sutil que al principio no me di cuenta. El cambio en Cristina comenzó aproximadamente
en septiembre de 2022, 3 meses después de recibir el BMW. Al principio fueron detalles pequeños que mi corazón de padre quiso ignorar, pero ahora recordando todo con claridad, puedo ver exactamente cuando mi hija querida se transformó en una persona completamente diferente. Todo empezó cuando consiguió su primer empleo en una agencia de marketing digital en el centro de Valladolid. Era una empresa pequeña pero moderna, donde trabajaban jóvenes profesionales de familias acomodadas. El sueldo inicial era de apenas 100 euros mensuales, pero Cristina estaba emocionada por comenzar su carrera profesional. Durante las primeras semanas llegaba a casa contándome historias sobre sus nuevos compañeros. Alejandra, cuyo padre era dueño de varias concesionarias. Roberto, hijo de un reconocido arquitecto. María José, cuya familia tenía propiedades en la Costa del Sol. Inicialmente pensé que era natural que se sintiera impresionada por ese ambiente diferente al nuestro, pero pronto noté cambios inquietantes en su comportamiento. Comenzó llegando tarde por las noches, siempre con excusas sobre reuniones de trabajo o cenas con clientes. Sus gastos se dispararon inexplicablemente. Ropa de marcas caras, zapatos que costaban más que mi salario semanal como mecánico, bolsos que jamás habría podido permitirse con su modesto sueldo. Una tarde de octubre, mientras organizaba su habitación, encontré facturas escondidas en su escritorio. Había gastado 800 euros en una sola tienda de ropa, 350 euros en un salón de belleza exclusivo, 200 euros en una cena para 4 personas en un restaurante elegante. Los números no cuadraban con sus ingresos reales. Esa noche decidí hablar con ella directamente. Cristina, hija, estoy preocupado por tus gastos. ¿Cómo puedes permitirte todas estas cosas con tu salario actual? Ella me miró con una sonrisa extraña, casi condescendiente, que nunca antes había visto en su rostro. Papá, no te preocupes por eso. Tengo mis métodos para conseguir dinero extra. Sus respuestas evasivas me inquietaron profundamente, pero decidí confiar en ella. Grave error de mi parte. En noviembre la situación empeoró considerablemente. Cristina comenzó saliendo prácticamente todas las noches, regresando a casa apenas para ducharse y cambiar de ropa. Nuestras conversaciones se redujeron a intercambios superficiales sobre el clima o la comida. Ya no me contaba sobre su trabajo, sus planes o sus sentimientos, pero lo que realmente me destrozó fue descubrir las mentiras que estaba inventando sobre mí. Un sábado por la mañana, mientras lavaba el BMW en el patio, escuché una conversación telefónica que cambió todo. Cristina hablaba con alguien desde su habitación con la ventana abierta, sin darse cuenta de que yo podía escucharla perfectamente. Sí, mi padre tiene una empresa de importación de repuestos automotrices, decía con total naturalidad. Tenemos varios talleres asociados en toda Castilla y León. Por eso pude comprarme este BMW recién graduada. Mi corazón se detuvo. Continuó. Es un hombre muy ocupado, siempre viajando por negocios internacionales. Por eso vivo sola en nuestra casa familiar. Me quedé paralizado con la manguera goteando en mis manos temblorosas. Mi propia hija estaba avergonzada de mí, de mi trabajo honesto, de nuestra vida sencilla pero digna. Había inventado una versión completamente ficticia de nuestra realidad para impresionar a sus nuevos amigos adinerados. Esa misma semana las cosas empeoraron dramáticamente. Cristina llegó a casa acompañada de 3 compañeros de trabajo, todos vestidos con ropa de marca y hablando sobre sus próximas vacaciones en Ibiza. Yo estaba en el salón viendo las noticias cuando entraron. «Papá, te presento a mis colegas», dijo Cristina con una voz artificialmente alegre. Cuando me levanté para saludarlos cordialmente,
Noté cómo ella se tensó visiblemente. Llevaba puesto mi overol de trabajo porque había estado reparando una tubería en el sótano. Roberto, el hijo del arquitecto, me miró de arriba a abajo con una sonrisa falsa. Encantado, señor Ortega. Cristina nos ha contado mucho sobre su empresa de importaciones. Yo los miré confundido, sin entender de qué hablaba. Pero Cristina rápidamente interrumpió. Papá acaba de llegar de inspeccionar uno de los talleres. Está agotado, ¿verdad? La miré a los ojos y vi algo que jamás había visto antes. Vergüenza pura hacia mí. Decidí seguirle la corriente para no exponerla delante de sus amigos. Pero esa noche, cuando se fueron, intenté hablar con ella sobre lo ocurrido. Cristina, ¿por qué les mentiste sobre mi trabajo? No hay nada de malo en ser mecánico. Es un trabajo digno que nos ha dado todo lo que tenemos. Ella explotó con una furia que me dejó completamente desconcertado. Papá, no entiendes nada. Estos son mis compañeros de trabajo. Gente importante. No puedo decirles que mi padre es un simple mecánico que huele a grasa todo el día. Me moriría de vergüenza. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Esta ya no era la Cristina que había criado con tanto amor y sacrificio. Diciembre de 2022 marcó el inicio de una pesadilla que jamás imaginé vivir. Mi salud comenzó deteriorándose de manera alarmante. Despertaba cada madrugada con dolores de cabeza intensos. Sentía fatiga constante y mi visión se volvía borrosa sin razón aparente. Durante semanas intenté ignorar estos síntomas, pensando que se debían al estrés de ver cómo Cristina se alejaba de mí. Finalmente, el 15 de enero de 2023, tuve que acudir al centro médico porque los mareos se volvieron insoportables. Después de varios análisis y pruebas, el de otro, Hernández me dio un diagnóstico que cambió mi vida para siempre. Diabetes tipo 2, severa con niveles de glucosa peligrosamente altos. Señor Ortega, su condición es seria. Necesitará medicación diaria, controles regulares y cambios estrictos en su alimentación. Sin tratamiento adecuado, podría desarrollar complicaciones graves en riñones, corazón y vista. Me explicó el médico con gravedad. Salí de la consulta abrumado, no solo por el diagnóstico, sino por los costos que implicaría el tratamiento. Los medicamentos especializados costaban 180 € mensuales, más las consultas de seguimiento y análisis periódicos. Con mi pensión de jubilado de apenas 850 €, la situación económica se complicaba enormemente. Esa noche decidí contarle todo a Cristina. Esperé hasta que llegara de una de sus salidas nocturnas cerca de la medianoche. La encontré en la cocina revisando su teléfono mientras comía cereales directamente de la caja. «Hija, necesito hablar contigo sobre algo importante», le dije con seriedad. Ella ni siquiera levantó la vista de su móvil. «¿Qué pasa ahora, papá? Estoy cansada». Le expliqué detalladamente mi diagnóstico, los riesgos para mi salud y las dificultades económicas que enfrentaríamos. Pensé que mi hija, la misma que había criado con tanto amor, mostraría preocupación y ofrecería su apoyo inmediatamente. Su reacción me dejó completamente helado. «¿Y qué quieres que haga yo al respecto?», me preguntó con total frialdad, sin levantar la mirada de su teléfono. «Papá, tengo mi propia vida ahora. No puedo estar preocupándome por cada problema que tengas». «Cristina, solo pensé que podrías contribuir algo para los gastos de la casa, especialmente ahora que tengo estos gastos médicos adicionales. Tú tienes tu trabajo y ya empezaste otra vez». Me interrumpió bruscamente, finalmente mirándome con irritación, siempre pidiéndome dinero, siempre con problemas. «Estoy harta. Yo trabajo para mis propias cosas, no para mantener esta casa vieja». Sus palabras me dolieron profundamente, pero intenté mantener la calma.
Hija, esta casa que llamas vieja es donde te crié, donde tienes tu habitación, donde comes y duermes sin pagar nada. Solo pido un poco de ayuda con los gastos básicos. Basta ya con el chantaje emocional. Gritó levantándose abruptamente. No soy responsable de tus problemas de salud, ni de tus gastos. Búscate la vida como puedas. Se dirigió hacia la puerta, pero me atreví a insistir una vez más. Cristina, la cuenta de la electricidad de este mes es de 195 €. Con medicamentos y la pensión no puedo cubrirla. ¿Podrías ayudarme al menos con eso? Se detuvo en seco, se giró hacia mí con una expresión de desprecio absoluto que jamás olvidaré. 195 €. ¿Sabes cuánto gasté anoche cenando con mis amigos? 300 €. ¿Y sabes por qué? Porque me lo merezco, porque trabajo duro y tengo derecho a disfrutar mi dinero. Pero hija, esa cena costó más que la electricidad de toda la casa durante un mes completo. Solo te pido, no me pidas nada más. Me cortó violentamente. Estoy cansada de tus quejas constantes. Si no tienes dinero para pagar la luz, entonces aprende a vivir sin ella. La miré incrédulo, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Cristina, ¿estás hablando en serio? Esta es tu casa también. ¿Cómo puedes decir algo así? Esta casa es tuya, no mía. Yo solo duermo aquí porque me conviene económicamente. Pero no pienso pagar ni un euro por este lugar deprimente. Al día siguiente, martes 24 de enero, la situación alcanzó un punto crítico. Había pasado toda la noche sin dormir, preocupado por cómo resolver el problema económico. Mis ahorros estaban prácticamente agotados después de comprar el BMW para Cristina, y mi pensión apenas cubría los gastos básicos de alimentación. Por la mañana Cristina se levantó tarde como de costumbre. La escuché moviéndose por su habitación, preparándose para salir. Cuando bajó a desayunar, intenté hablar con ella nuevamente con un enfoque más calmado. «Buenos días, hija. ¿Dormiste bien? Quería retomar nuestra conversación de anoche. Quizás podríamos encontrar una solución que funcione para ambos». Ella preparó su café sin mirarme siquiera. «Papá, ya te dije mi posición. No voy a darte dinero para tus gastos. Consíguete un trabajo de medio tiempo si necesitas dinero extra. Cristina, tengo 67 años y diabetes. No es fácil encontrar trabajo a mi edad, especialmente con mi condición médica». «Pues ese es tu problema, no el mío», respondió sin el menor rastro de compasión. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Comprendí que la hija que había criado ya no existía. En su lugar había una persona egoísta, cruel y completamente desagradecida, que no sentía el menor amor ni respeto por su propio padre. Pero aún no había visto lo peor de ella. Esa tarde, mientras Cristina se preparaba para otra de sus salidas nocturnas, cometió un acto que cambiaría todo para siempre. El sábado 28 de enero de 2023 comenzó como un día aparentemente normal, pero se convertiría en la fecha que marcaría el punto de no retorno en mi relación con Cristina. Esa mañana, ella se levantó más temprano que de costumbre alrededor de las 10, lo cual me pareció extraño porque generalmente dormía hasta mediodía los fines de semana. La encontré en la cocina vestida con un atuendo costoso que no le había visto antes. Un vestido negro de marca que calculé debía costar al menos 400 €, zapatos de tacón, que brillaban como si fueran nuevos, y llevaba un bolso de cuero que reconocí como una marca italiana exclusiva. «Buenos días, princesa. Te ves muy elegante hoy», le dije intentando mantener un tono cordial a pesar de las tensiones recientes. Ella apenas murmuró un saludo mientras revisaba obsesivamente su teléfono móvil. «Voy a salir con mis compañeros de trabajo. Tenemos una reunión informal para planificar un proyecto importante», me explicó sin levantar la vista de la pantalla. Sus palabras sonaban ensayadas como
Si hubiera preparado esa excusa de antemano. Lo que me llamó la atención fue su nerviosismo evidente. Cristina caminaba de un lado a otro de la cocina, revisando constantemente su cartera, verificando las llaves del BMW, mirando el reloj cada pocos minutos. Había algo diferente en su comportamiento, una ansiedad que no lograba disimular. Alrededor del mediodía salió de casa sin despedirse siquiera. Desde la ventana del salón, la vi subir al BMW y acelerar rápidamente por la calle, con una prisa que no coincidía con una supuesta reunión de trabajo relajada. Aproveché su ausencia para intentar poner orden en mis finanzas. Me senté en la mesa del comedor con todas mis facturas, extractos bancarios y la documentación médica, tratando de encontrar alguna manera de estirar mi pensión para cubrir todos los gastos. La cuenta de electricidad seguía sobre la mesa, 195 que debía pagar antes del lunes, o nos cortarían el suministro. Los medicamentos para la diabetes me costaban 180 € mensuales. La comida, el gas, el agua, el seguro del BMW que Cristina usaba. Los números simplemente no cuadraban. Fue entonces cuando tomé una decisión desesperada. En mi mesilla de noche tenía guardados 300 € en efectivo, mis últimos ahorros de emergencia que había reservado para situaciones críticas. Pensé que podría usar 200 € para pagar la electricidad y guardar 100 para imprevistos médicos. Subí a mi habitación y abrí el cajón donde siempre guardaba ese dinero en un sobre manila viejo. Mis manos temblaron cuando encontré el sobre completamente vacío. Al principio pensé que había olvidado dónde lo había puesto. Revisé todos los cajones, debajo del colchón, dentro de mis libros, en el armario. Nada. El dinero había desaparecido por completo. Una terrible sospecha comenzó creciendo en mi mente, pero me negaba a aceptarla. Bajé corriendo al salón y revisé todos los lugares donde podría haber dejado el dinero por error. Busqué en la cocina, en los bolsillos de todas mis chaquetas, incluso en el buzón, por si lo había guardado allí sin recordarlo. Fue inútil. Los 300 € habían desaparecido y solo había una explicación posible que mi corazón se resistía a aceptar. Cristina regresó a casa cerca de las 8 de la noche, pero esta vez no venía sola. Escuché risas y conversaciones desde el patio, mientras ella y sus amigos se acercaban a la entrada principal. Por la ventana pude ver que el BMW llevaba neumáticos completamente nuevos, de una marca premium, que reconocí inmediatamente por mi experiencia como mecánico. Esos neumáticos costaban al menos 280 € el juego completo. Cuando entraron a la casa, Cristina venía acompañada por Roberto y 2 chicas más que no conocía. Todos llevaban bolsas de compras de tiendas caras y hablaban animadamente sobre su tarde de shopping en el centro comercial más exclusivo de la ciudad. «Papá, qué sorpresa verte despierto», dijo Cristina con una alegría artificial que me resultó repugnante. Mis amigos querían conocer nuestra casa. Les he contado mucho sobre nuestra vida aquí. Roberto me saludó con esa sonrisa falsa que ya conocía. «Buenas noches, señor Ortega. Cristina nos llevó a un lugar increíble para almorzar. ¿Qué suerte tiene de poder permitirse esos lujos con su trabajo?» Una de las chicas, que se presentó como Valeria, añadió: «Sí, y después fuimos de compras. Cristina se compró unos zapatos divinos y le cambió los neumáticos a su BMW. ¡Qué generosa! Es gastando dinero en lo que realmente vale la pena». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Miré directamente a Cristina, buscando en sus ojos algún rastro de culpabilidad o arrepentimiento. Lo que encontré fue aún peor, una mirada desafiante, casi orgullosa, como si estuviera retándome a confrontarla delante de sus amigos. «Cristina, ¿podríamos hablar un momento en privado?».
Le pedí con la voz más controlada que pude conseguir. «Ahora no, papá. Mis amigos están aquí y vamos a cenar algo antes de que se vayan». Respondió con total naturalidad. Durante las siguientes 2 horas, tuve que soportar verlos comer la comida de mi despensa, mientras hablaban sobre sus planes costosos, sus próximas vacaciones y sus compras extravagantes. Cada palabra era como sal en una herida abierta, especialmente sabiendo que el dinero para esos neumáticos había salido de mis últimos ahorros. Finalmente, alrededor de las 10 de la noche, los amigos de Cristina se marcharon. Ella los acompañó hasta el BMW, riéndose y despidiéndose efusivamente, presumiendo orgullosa de los neumáticos nuevos que brillaban bajo las luces del patio. Cuando regresó a la casa, ya no pude contenerme más. «Cristina, necesitamos hablar inmediatamente sobre el dinero que falta de mi habitación». Su expresión cambió instantáneamente. La máscara de alegría desapareció y fue reemplazada por una frialdad que me heló la sangre. «No sé de qué dinero hablas, papá. Quizás lo perdiste o se te olvidó dónde lo pusiste. A tu edad esas cosas pasan. Cristina, por favor, no me tomes por tonto. Tenía 300 euros guardados y ahora tienes neumáticos nuevos que cuestan exactamente esa cantidad. ¿Cómo explicas esa coincidencia?» Se quedó en silencio durante unos segundos que me parecieron eternos. Luego, con una sonrisa cruel que jamás había visto en su rostro, me dijo algo que cambiaría todo para siempre. «Sí, papá, tomé tu dinero», me confesó Cristina con una tranquilidad escalofriante, como si estuviera hablando del clima. «¿Y sabes qué? No me arrepiento ni un segundo. Era dinero que estaba ahí perdido, sin generar nada útil». Mi mundo se desplomó en ese instante. Durante 67 años de vida, jamás había experimentado una traición tan profunda y dolorosa. Mis piernas temblaron y tuve que apoyarme en la pared para no caerme. «Cristina, ¿cómo pudiste hacerme esto?» Ese dinero era para emergencias médicas, para situaciones desesperadas como la que estamos viviendo ahora. «Exacto», exclamó con los ojos brillantes de una furia extraña. «Una situación desesperada. ¿Sabes lo humillante que es para mí tener que inventar excusas cuando mis amigos preguntan por qué mi BMW tiene neumáticos gastados? ¿Tienes idea de lo vergonzoso que resulta explicar por qué no puedo permitirme ciertas cosas? ¿Vergonzoso? Cristina, yo te compré ese BMW con toda mi alma. Gasté mis ahorros de toda una vida para dártelo y ya te lo agradecí 1000 veces. Me gritó con desprecio. Pero eso fue antes. Ahora tengo necesidades diferentes, una imagen que mantener, una reputación que cuidar. No puedo andar con un coche que parezca de segunda mano. Sus palabras me atravesaron como dagas afiladas. La miré buscando algún rastro de la niña dulce que había criado, de la joven estudiosa que me abrazaba cada noche antes de dormir. Pero solo encontré a una extraña completamente egoísta y cruel. «Hija, por favor, escúchame. Sin ese dinero no puedo pagar la electricidad. Nos van a cortar la luz el lunes si no abono los 195 euros. ¿Cómo vamos a vivir sin electricidad?» «Tú vas a vivir sin electricidad», me corrigió con una sonrisa malévola. «Yo tengo mis propios planes. Además, quizás una temporada sin comodidades te ayude a reflexionar sobre lo afortunado que eres de tener una hija como yo. Una hija como tú, Cristina, la hija que yo crié, jamás habría robado dinero a su propio padre enfermo. ¿Qué te ha pasado? ¿Quién eres tú?» «Soy alguien que finalmente despertó», me respondió alzando la voz. «Soy alguien que se dio cuenta de que no voy a desperdiciar mi juventud cuidando a un viejo quejumbroso que solo sabe pedir dinero y causar problemas. Viejo quejumbroso. Cristina, soy tu padre. Te crié solo durante años. Trabajé dobles turnos para pagarte la universidad.
Vendí mi moto para comprarte ropa. Me salté comidas para que tú pudieras tener todo lo que necesitabas. Basta ya con esa historia, me interrumpió bruscamente. Estoy harta de escuchar siempre lo mismo. Todo eso lo hiciste porque era tu obligación como padre. No me debes nada especial por cumplir con tu deber básico. Sus palabras fueron como una bofetada que me dejó sin aliento. Jamás había escuchado tanto desprecio e ingratitud concentrados en una sola persona, y menos aún provenientes de mi propia hija. Cristina, devuélveme el dinero, por favor. Podemos buscar otra solución para tus neumáticos, pero necesito pagar esa cuenta urgentemente. Ni lo sueñes. Ese dinero ya está gastado y no pienso devolverlo. Aprende a resolver tus propios problemas sin depender de mí. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Comprendí que ya no estaba hablando con mi hija, sino con una persona completamente desconocida que había ocupado su lugar. Decidí hacer un último intento por apelar a cualquier rastro de humanidad que pudiera quedar en ella. Está bien, Cristina. No te pediré que devuelvas el dinero, pero al menos ayúdame a encontrar una solución. Podríamos hablar con la compañía eléctrica, explicarles mi situación médica, solicitar un plan de pagos. Nosotros, no hay ningún nosotros en esto. Me cortó violentamente. Tus problemas son únicamente tuyos. Yo no voy a perder ni un minuto de mi tiempo solucionando los líos que te has creado por tu mala administración del dinero. Mala administración, Cristina. Gasté todo en ti. En tu educación, en tu ropa, en tu BMW, en tus caprichos. ¿Cómo puedes llamar a eso mala administración? Exactamente. Gastaste todo en mí porque yo valgo la pena. Pero ahora necesitas aprender a vivir sin depender de mí económicamente. Es hora de que crezcas y te hagas responsable de tu propia vida. La ironía de sus palabras era tan absurda que casi me hizo reír. Pero el dolor en mi pecho era demasiado intenso para encontrar humor en la situación. Esa noche, Cristina salió nuevamente con sus amigos, presumiendo orgullosa de sus neumáticos nuevos, mientras yo me quedé solo en casa, sentado en la oscuridad del salón, reflexionando sobre cómo había llegado a esa situación tan devastadora. El domingo transcurrió en un silencio tenso. Ella apenas salió de su habitación, y cuando lo hizo, evitó completamente cualquier contacto visual conmigo. Por la tarde recibí la llamada final de la compañía eléctrica. Tenía hasta las 6 de la tarde del lunes para realizar el pago, o procederían al corte inmediato del suministro. Esa noche volví a intentar hablar con ella. Cristina, mañana nos cortan la electricidad si no pago. Es mi última oportunidad para pedirte ayuda. Solo necesito 195 €. Te prometo que te los devolveré en cuanto cobre mi pensión el mes que viene. Se giró hacia mí con una expresión de hastío absoluto, como si mi petición fuera la cosa más ridícula del mundo. Papá, ya te dije que no es mi problema. Además, quizás sea bueno que aprendas a vivir con menos comodidades. Te has vuelto demasiado dependiente de la electricidad. Dependiente de la electricidad. Cristina, necesito refrigeración para mis medicamentos, iluminación para no caerme por las escaleras, calefacción porque tengo 67 años. Deja de buscar excusas. La gente vivió durante siglos sin electricidad y no se murieron por eso. Al día siguiente, lunes 30 de enero, llamé desesperadamente a la compañía eléctrica explicando mi situación, rogando por una extensión, pero fue inútil. A las 3:30 de la tarde, un técnico llegó a nuestra casa y cortó oficialmente el suministro eléctrico. Cuando Cristina regresó del trabajo esa noche y se encontró la casa completamente a oscuras, su reacción final me demostró hasta qué punto había perdido a mi hija para siempre.
Cuando Cristina llegó esa noche del lunes y encontró la casa sumida en la oscuridad total, inicialmente pensé que mostraría al menos una pizca de preocupación o sorpresa. Me equivoqué completamente. La escuché abrir la puerta principal con sus llaves, tropezar ligeramente en el recibidor y maldecir por lo bajo. Yo estaba sentado en el sillón del salón, completamente inmóvil en la penumbra, con una pequeña linterna que mi vecino Antonio me había prestado esa tarde. «Papá, ¿dónde estás?», y gritó desde la entrada. Su voz no sonaba alarmada ni preocupada, sino más bien molesta por la inconveniencia. «Estoy aquí en el salón», le respondí con un hilo de voz, encendiendo la linterna para que pudiera verme. Cristina caminó hacia mí, usando la luz de su teléfono móvil como guía. Cuando llegó al salón y vio mi estado, sentado allí como un fantasma en mi propia casa, esperé que finalmente comprendiera la gravedad de la situación que había causado. «¿En serio? ¿Te cortaron la luz por no pagar?», me preguntó con un tono que mezclaba incredulidad y reproche, como si yo hubiera cometido algún crimen imperdonable. «Sí, Cristina, tal como te advertí ayer, no tenía el dinero para pagar los 195 euros, porque tú tomaste mis últimos ahorros para tus neumáticos nuevos». En lugar de mostrar remordimiento o culpabilidad, su reacción fue aún más devastadora de lo que había imaginado. «¡Increíble! Simplemente increíble», exclamó mientras caminaba de un lado a otro del salón, iluminándose el rostro con su teléfono. «No puedo creer que hayas permitido que llegáramos a esta situación tan patética que yo haya permitido. Cristina, tú robaste el dinero que necesitaba para evitar precisamente esto. Yo no robé nada. Tomé dinero que estaba disponible en esta casa para una necesidad legítima. Pero tú, por tu mala planificación financiera, nos metiste en este problema vergonzoso». Sus palabras me dejaron sin aliento. Era como si viviera en una realidad completamente distorsionada, donde ella era la víctima y yo el culpable de todo. «Cristina, por favor, razona conmigo. Sin electricidad no puedo conservar mis medicamentos refrigerados. No puedo cocinar. No puedo calentar la casa. Pues deberías haber pensado en eso antes de malgastar tu dinero durante todos estos años», me interrumpió con una crueldad que me paralizó. «Siempre comprando cosas innecesarias, siempre gastando sin planificar para el futuro. Cosas innecesarias. Cristina, todo lo que gasté fue en ti. Tu universidad, tu ropa, tu BMW, esas eran inversiones inteligentes en mi futuro. Pero ahora estás desperdiciando dinero en medicamentos caros y tratamientos médicos que probablemente ni siquiera necesitas realmente». Su comentario sobre mis medicamentos me impactó tanto que sentí como si me hubieran golpeado físicamente. ¿Cómo podía mi propia hija minimizar mi condición médica de esa manera tan despiadada? «Cristina, tengo diabetes severa. Estos medicamentos no son opcionales, son vitales para mi supervivencia». Tonterías. Mi abuelo vivió hasta los 85 años sin tomar ni una pastilla. Toda esta obsesión moderna con los medicamentos es solo una estafa de las farmacéuticas para sacar dinero a la gente mayor. En ese momento comprendí que no solo había perdido a mi hija por la avaricia y el egoísmo, sino que también había desarrollado una total desconexión de la realidad y una falta absoluta de empatía humana. «Hija, por favor, ayúdame a solucionar esto. Podríamos hablar mañana con la compañía eléctrica, hacer algún arreglo». «De ninguna manera», me cortó rotundamente. «No voy a involucrarme en tus problemas financieros, y mucho menos voy a aparecer como la hija de alguien que no puede pagar sus cuentas básicas. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? No podemos vivir sin electricidad indefinidamente. Nosotros no vamos a hacer nada.
Tú vas a encontrar una solución por tu cuenta como debe ser. Se dirigió hacia las escaleras, iluminando su camino con el teléfono. Pero antes de subir, se giró hacia mí con una sonrisa que todavía me persigue en las pesadillas. Además, papá, quizás esto sea exactamente lo que necesitabas. Una oportunidad para reflexionar sobre todas las decisiones estúpidas que te trajeron hasta aquí. Piénsalo como una terapia de choque para obligarte a madurar financieramente. Cristina, tengo 67 años y estoy enfermo. ¿De qué madurez financiera hablas? De aprender a vivir dentro de tus posibilidades reales. De dejar de soñar con lujos que no puedes permitirte. Como mantener una casa entera iluminada toda la noche. Sus palabras eran tan absurdas que casi parecían sacadas de una pesadilla surrealista. Mantener la electricidad básica de una casa se había convertido, según su lógica retorcida, en un lujo innecesario. Hija, la electricidad no es un lujo. Es una necesidad básica para cualquier hogar moderno. Para ti todo es una necesidad. Los medicamentos caros son una necesidad. La calefacción constante es una necesidad. La comida cara es una necesidad. Nunca aprendes a distinguir entre necesidades reales y caprichos de persona mayor mimada. En ese momento, algo se quebró irreparablemente dentro de mí. Comprendí que la Cristina que había criado con tanto amor había muerto hoy en su lugar. Habitaba un monstruo de egoísmo y crueldad que había heredado su rostro y su nombre, pero nada de su alma. Muy bien, Cristina, si esa es tu posición final, tendré que buscar soluciones por mi cuenta. Por supuesto que sí. Ya era hora de que te hicieras responsable de tu propia vida en lugar de depender constantemente de mí. Subió las escaleras, dejándome solo en la oscuridad, y durante los siguientes minutos escuché cómo se movía por su habitación, aparentemente preparándose para salir nuevamente. 20 minutos después, bajó vestida con otro atuendo costoso y se dirigió hacia la puerta principal. «Me voy a cenar con mis amigos. No me esperes despierto», me anunció con total naturalidad, como si abandonara a su padre enfermo en una casa sin electricidad. Fuera lo más normal del mundo. ¿Vas a dejarme aquí solo en la oscuridad mientras tú sales a cenar? Le pregunté incrédulo. Se detuvo en la puerta y se giró hacia mí con esa expresión de desprecio que se había vuelto tan familiar. Papá, ya tienes 67 años. Es hora de que aprendas a cuidarte solo. Además, quizás una noche reflexionando en la oscuridad te ayude a entender mejor tu situación y a tomar decisiones más inteligentes en el futuro. ¿Qué tipo de hija abandona a su padre en estas condiciones? El tipo de hija que se niega a ser arrastrada hacia abajo por los errores de otra persona. Me respondió con una frialdad que me heló hasta los huesos. Y entonces pronunció las palabras que jamás podré olvidar, las mismas que marcaron el punto exacto donde decidí que ya había sido suficiente. Que te pudras en la oscuridad, viejo inútil. Quizás mañana hayas aprendido algo sobre la vida real. Salió de la casa azotando la puerta. Subió al BMW que yo le había regalado con tanto amor y se marchó dejándome completamente solo en la penumbra helada de mi propio hogar. Esa noche del lunes fue la más larga y terrible de toda mi existencia. Me quedé sentado en el sillón durante horas, envuelto en todas las mantas que pude encontrar, mientras la temperatura de la casa descendía gradualmente. Mis medicamentos para la diabetes estaban en el refrigerador, perdiendo efectividad sin la refrigeración necesaria, y yo no podía hacer absolutamente nada para impedirlo. Pero más que el frío físico, lo que realmente me destrozaba era el frío emocional de comprender que mi propia hija me había abandonado de la manera más cruel posible. Las palabras «que te pudras en la oscuridad», «viejo inútil», resonaban una y otra vez en mi mente
como una maldición. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché el ruido del BMW entrando al garaje. Cristina había regresado de su cena, probablemente después de haber gastado en una sola comida el equivalente a varias facturas de electricidad. Escuché sus pasos subiendo las escaleras y, luego, el sonido de la puerta de su habitación cerrándose. No bajó a comprobar cómo estaba. No mostró la más mínima preocupación por mi bienestar. Simplemente se fue a dormir en su habitación caliente, gracias a las mantas eléctricas que había comprado con su primer salario, mientras yo tiritaba de frío en el piso de abajo. El martes amaneció gris y lluvioso, lo cual empeoró considerablemente mi estado de ánimo. Me las arreglé para preparar un desayuno frío con los pocos alimentos que no necesitaban refrigeración. Y aproveché la luz natural para revisar todos mis documentos financieros. Una vez más, buscando alguna solución milagrosa que se me hubiera escapado. Cristina se levantó tarde como siempre y bajó a la cocina con una actitud completamente normal, como si nada extraordinario hubiera ocurrido la noche anterior. «Chug, buenos días, papá», me dijo con una alegría forzada mientras abría el refrigerador para sacar su yogur favorito. Cuando vio que el interior estaba completamente oscuro y tibio, frunció el ceño con irritación. «¡Por Dios! ¡La comida se va a echar a perder sin refrigeración!», exclamó con genuina preocupación. «Pero obviamente no por mi bienestar, sino por sus propios alimentos costosos». «Sí, Cristina, esa es una de las consecuencias de no tener electricidad. También mis medicamentos están perdiendo efectividad», le expliqué con la esperanza de que finalmente entendiera la seriedad de la situación. «¿Y qué esperas que haga yo al respecto? Ya te dije ayer que no es mi responsabilidad solucionar tus problemas de gestión financiera. Cristina, solo necesito que me prestes 195 € temporalmente. Te los devolveré en cuanto cobre mi pensión, ni hablar. Ya te expliqué que no voy a malgastar mi dinero en cubrir tus errores. Aprende a vivir con las consecuencias de tus decisiones». Lo que más me dolió fue la total naturalidad con la que hablaba, como si fuera perfectamente razonable dejar a su padre enfermo sin electricidad, mientras ella mantenía un estilo de vida lleno de lujos innecesarios. Esa mañana decidí caminar hasta la casa de mi vecino Antonio para pedirle consejo. El frío matutino me calaba hasta los huesos y tuve que detenerme varias veces para descansar, porque la diabetes me había debilitado considerablemente durante las últimas semanas. Antonio me recibió con una taza de café caliente y la indignación pintada en el rostro cuando le conté toda la historia. «Miguel, esto es intolerable. ¿Cómo puede tu propia hija tratarte de esta manera tan inhumana?», me dijo mientras negaba con la cabeza. «Esa niña se ha convertido en un monstruo de egoísmo. No sé qué hacer, Antonio. He perdido completamente a mi hija. La persona que vive en mi casa ya no es la Cristina que crié durante tantos años. Miguel, escúchame bien. A veces cuando alguien que amamos se comporta de manera tan destructiva, la única forma de ayudarlos es establecer límites firmes. Tu hija necesita aprender que sus acciones tienen consecuencias reales». «¿Qué tipo de límites? Ya no tengo ningún poder sobre ella. Vive en mi casa sin pagar nada. Usa el BMW que yo le compré. Come mi comida y encima me roba dinero y me abandona en la oscuridad. Precisamente ahí tienes la respuesta, Miguel. Ese BMW está a tu nombre, ¿verdad? Sí, pero se lo regalé a ella. No puedo quitárselo ahora. Miguel, técnicamente el vehículo es tuyo. Los documentos están a tu nombre. Tú pagaste por él. Tú pagas el seguro. Ella lo usa como un privilegio, no como un derecho». Las palabras de Antonio plantaron una semilla en mi mente que comenzó germinando durante el resto del día. Mientras caminaba de regreso a casa,
Reflexioné sobre todos los sacrificios que había hecho por Cristina, sobre cómo había vaciado mis cuentas bancarias para darle ese BMW y sobre cómo ella había usado ese regalo como una herramienta para humillarme y abandonarme. Cuando llegué a casa, Cristina se estaba preparando para salir nuevamente. Llevaba puesto un abrigo nuevo, que no le había visto antes, obviamente muy costoso, y sus uñas lucían un manicure profesional, que calculé debía haber costado al menos 40 euros. ¿Dónde vas esta tarde?, le pregunté intentando mantener un tono cordial. Voy de compras con Valeria. Hay rebajas en el centro comercial y queremos aprovechar para renovar nuestros guardarropas de primavera. Me respondió mientras se retocaba el maquillaje frente al espejo del recibidor. Cristina, ¿no crees que quizás podrías posponer las compras hasta que solucionemos el problema de la electricidad? Day se giró hacia mí con esa expresión de fastidio que se había vuelto tan común en nuestras conversaciones. Papá, por favor, no empieces otra vez con lo mismo. Ya te dije claramente que no voy a involucrarme en tus problemas financieros. Además, estas rebajas son una oportunidad única que no puedo desperdiciar. Una oportunidad única, Cristina. Estamos viviendo sin electricidad. ¿No te parece que eso debería ser nuestra prioridad absoluta? Tu prioridad, no la mía. Yo tengo mi propia vida, mis propias necesidades, mis propios planes. No voy a sacrificar mi bienestar por tus errores de planificación. Errores de planificación, Cristina. Gasté todas mis economías en comprarte ese BMW. Si eso es un error de planificación, entonces fue un error motivado por el amor hacia ti. Y ya te agradecí por eso. Pero eso no significa que ahora sea tu esclava personal o tu fuente de financiamiento para toda la vida. Salió de la casa con una prisa evidente, como si mi sola presencia le resultara insoportable. Desde la ventana la vi subir al BMW, ajustar los espejos retrovisores para admirar su propio reflejo y alejarse por la calle con la música a todo volumen. En ese momento, mientras observaba el BMW bebe blanco desapareciendo en la distancia, tomé una decisión que cambiaría todo. Esa noche, cuando Cristina regresó cargada de bolsas de compras y presumiendo de sus nuevas adquisiciones, intenté una última conversación sincera con ella. Cristina, necesitamos hablar sobre nuestra situación. No podemos continuar viviendo así indefinidamente. Nuestra situación, papá. Te corrijo, tu situación. Yo estoy perfectamente bien. Tengo trabajo, tengo dinero, tengo mi coche, tengo mi vida social. Los únicos problemas aquí son tuyos, hija. Por favor, reflexiona sobre lo que está pasando entre nosotros. Hace solo unos meses éramos una familia unida y ahora somos lo que siempre debimos ser. Dos adultos independientes, viviendo sus propias vidas sin depender el uno del otro. Dos adultos independientes. Cristina, tú vives en mi casa sin pagar renta. Conduces un BMW que yo compré. ¿Es comida que yo pago? Detalles menores. Lo importante es que ya no eres una carga emocional para mí, y yo no soy responsable de resolver tus crisis financieras. Esa noche, mientras Cristina dormía tranquilamente en su habitación caliente, yo permanecí despierto en la oscuridad, planificando meticulosamente lo que haría al día siguiente. El miércoles 1 de febrero amaneció con un cielo despejado que me pareció una señal de esperanza. Me levanté antes del alba, alrededor de las 6 de la mañana, con una determinación que no había sentido en semanas. Había pasado toda la noche planificando cada detalle de lo que estaba a punto de hacer. Cristina dormía profundamente como siempre después de sus noches de juerga.
La escuché roncar suavemente desde su habitación, mientras yo me vestía silenciosamente con mi mejor ropa, el traje azul marino que había usado para su graduación universitaria, la camisa blanca que guardaba para ocasiones especiales, y los zapatos de cuero que había lustrado la noche anterior con la poca luz de mi linterna. Lo primero que hice fue buscar todos los documentos relacionados con el BMW. Los encontré exactamente donde los había guardado, en el cajón de mi escritorio, dentro de una carpeta manila marcada como «Documentos del coche», «Título de propiedad», «Comprobante de compra», «Póliza de seguro». Todo estaba a mi nombre, Miguel Ortega Navarro. Revisé cada documento cuidadosamente. La compra había sido realizada el 15 de junio de 2022 en el concesionario BMW de Valladolid por un total de 32.000 € pagados íntegramente en efectivo con mis ahorros. El seguro estaba vigente hasta diciembre de 2023, también pagado completamente por mí. No había ninguna duda legal. Ese vehículo me pertenecía por completo. A las 7 de la mañana caminé hasta la casa de Antonio para pedirle un favor crucial. «Miguel, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Te ves diferente hoy?», me dijo mi amigo mientras me invitaba a pasar. «Antonio, necesito tu ayuda para algo muy importante. ¿Conoces a alguien que pueda estar interesado en comprar un BMW Serie 3 del 2019 en excelentes condiciones?» Antonio me miró con sorpresa y curiosidad. «Vas a vender el coche de Cristina. Ella está de acuerdo con esto. Es mi coche, Antonio. Está completamente a mi nombre y yo lo pagué. Cristina lo usa como un privilegio que ya no se merece después de cómo me ha tratado. Miguel, ¿estás completamente seguro de esto? Es una decisión muy drástica. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Mi hija me robó dinero, me dejó sin electricidad, me abandonó en la oscuridad y me dijo que me pudriera como un viejo inútil. Es hora de que aprenda que sus acciones tienen consecuencias reales». Antonio reflexionó durante unos minutos y luego asintió con determinación. «Conozco a alguien perfecto. Ricardo Molina, el abogado que vive en la calle San Miguel. Lleva meses buscando exactamente ese modelo de BMW para su hijo que acaba de conseguir trabajo. Te aseguro que pagará un precio justo y sin hacer preguntas innecesarias. ¿Podrías llamarlo ahora mismo? Es urgente que hagamos esto antes de que Cristina despierte». Antonio marcó el número inmediatamente. La conversación fue breve, pero efectiva. Ricardo estaba interesadísimo en el vehículo y podía hacer la transacción esa misma mañana. Acordamos encontrarnos en su oficina a las 10 en punto. Regresé a casa con el corazón palpitando de nervios y expectación. Cristina seguía durmiendo, ajena completamente a lo que estaba sucediendo. Con mucho cuidado tomé las llaves del BMW de la mesa del recibidor, donde ella siempre las dejaba después de sus salidas nocturnas. Subí silenciosamente a mi habitación y reuní todos los documentos necesarios para la venta: título de propiedad, factura original de compra, documentación del seguro y mi documento de identidad. Todo estaba perfectamente en orden. A las 9:30 salí de casa conduciendo el BMW por última vez. Mientras manejaba hacia el centro de la ciudad, sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. Ese coche representaba el último gran sacrificio que había hecho por Cristina, y ahora se convertiría en el instrumento de la lección más importante que le enseñaría en toda su vida. La oficina de Ricardo Molina estaba ubicada en un edificio elegante cerca de la Plaza Mayor. Era un hombre de aproximadamente 50 años, bien vestido y de modales profesionales, que me recibió con cortesía y eficiencia. «Señor Ortega, Antonio me comentó que desea vender su BMW. ¿Puedo preguntarle el motivo de la venta? Necesito liquidez urgente para gastos médicos», le respondí.
lo cual era técnicamente cierto, aunque no fuera la razón completa. Ricardo inspeccionó el vehículo minuciosamente durante 20 minutos. Revisó el motor, los neumáticos nuevos que Cristina había comprado con mi dinero robado, el interior impecable y todos los sistemas electrónicos. Su evaluación fue altamente positiva. Señor Ortega, este vehículo está en condiciones excepcionales. Considerando el modelo, el año, el kilometraje y el estado general, puedo ofrecerle 29.500 euros en efectivo, transacción inmediata. La cifra me sorprendió gratamente. Era casi lo mismo que había pagado originalmente, y significaba que tendría suficiente dinero no solo para reconectar la electricidad, sino también para cubrir mis gastos médicos durante varios meses. Acepto su oferta, señor Molina. ¿Podemos proceder con la documentación inmediatamente? Por supuesto. Mi asistente preparará todos los papeles de transferencia mientras yo organizo el pago. La transacción completa tomó exactamente 1 hora y 15 minutos. A las 11:15 de la mañana tenía en mis manos 29.500 euros en efectivo y todos los documentos de venta debidamente firmados y sellados. El BMW ya no me pertenecía oficialmente. Ricardo se ofreció a llevarme de regreso a mi casa, oferta que acepté agradecido. Durante el trayecto me sentí extrañamente tranquilo y en paz conmigo mismo por primera vez en meses. Señor Ortega, si no es demasiado indiscreto, ¿Santo está a venta?, me preguntó Ricardo mientras conducía por las calles familiares de mi barrio. Se enterará muy pronto. Le respondí con una sonrisa que probablemente parecía misteriosa. Llegamos a mi casa exactamente a las 12 del mediodía. Cristina seguramente seguía durmiendo, como era su costumbre en los días que no tenía que trabajar temprano. Agradecí a Ricardo por su profesionalismo y eficiencia y lo despedí cordialmente. Una vez dentro de la casa, lo primero que hice fue llamar a la compañía eléctrica para informarles que tenía el dinero para pagar la factura pendiente. La operadora me confirmó que podían enviar un técnico esa misma tarde para reconectar el suministro. Sí, realizaba el pago inmediatamente. Caminé hasta las oficinas de la compañía eléctrica, que estaban a solo 15 minutos de mi casa, y pagué los 195 euros en efectivo. El técnico llegaría a las 4 de la tarde para restablecer el servicio. Regresé a casa sintiéndome victorioso por primera vez en semanas. Guardé el resto del dinero en una nueva cuenta bancaria que abriría al día siguiente, y me preparé para el momento que había estado anticipando durante toda la mañana: la reacción de Cristina cuando descubriera lo que había hecho. A las 2 de la tarde escuché movimiento en su habitación. Cristina finalmente se estaba despertando, completamente ajena al hecho de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Me senté en el sillón del salón con una tranquilidad absoluta, esperando el momento perfecto para presenciar cómo mi hija aprendería que las acciones crueles siempre tienen consecuencias justas. A las 2:30 de la tarde escuché los pasos familiares de Cristina bajando las escaleras. Como siempre, se dirigió directamente a la cocina sin saludarme siquiera, probablemente para preparar su desayuno tardío habitual. Yo permanecí sentado en el sillón del salón, fingiendo leer un periódico atrasado mientras esperaba el momento inevitable. Mi corazón latía con fuerza, pero no de nerviosismo, sino de una extraña sensación de justicia inminente que me llenaba de energía. Durante los siguientes 20 minutos escuché a Cristina moviéndose por la cocina con su rutina normal, preparando café, tostando pan, revisando su teléfono móvil constantemente. Parecía de excelente humor, probablemente planificando otra tarde de gastos irresponsables con sus amigos superficiales. Finalmente, alrededor de las 3:15, llegó el momento que había estado esperando.
Escuché sus tacones dirigiéndose hacia el recibidor, el sonido de sus llaves siendo tomadas de la mesa, y luego sus pasos hacia la puerta que conectaba con el garaje. La puerta se abrió y se cerró, seguida de unos segundos de silencio absoluto. Luego escuché su voz, primero confundida, después alarmada, finalmente desesperada. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi coche?, gritaba desde el garaje con una voz que jamás le había escuchado antes. La escuché correr de un lado a otro del garaje, como si el BMW pudiera haberse vuelto invisible y estuviera escondido en algún rincón. Sus tacones resonaban frenéticamente contra el suelo de cemento mientras buscaba una explicación lógica para lo que obviamente no podía entender. «¡Papá, papá!», gritó con una urgencia que me hizo sonreír internamente. Era la primera vez en meses que pronunciaba la palabra papá con verdadera necesidad. «Sí, hija, ¿qué sucede?», le respondí con la voz más tranquila y despreocupada que pude conseguir, sin moverme del sillón. «Mi BMW no está en el garaje». «¿Dónde está mi BMW?», gritó mientras irrumpía en el salón con el rostro pálido de pánico. «¿Tuve?», le pregunté con genuina sorpresa, como si no entendiera de qué me estaba hablando. «¿De qué BMW hablas, Cristina?». «Mi coche, el BMW blanco que siempre está en el garaje. Ha desaparecido». «Ah, te refieres al BMW que yo compré con mis ahorros y que está registrado a mi nombre», le dije con total naturalidad, sin levantar la vista del periódico. «Sí, ese, ¿dónde está?». «Se lo llevaron los ladrones». «¿Llamaste a la policía?», preguntó con una desesperación creciente. «No, no se lo llevaron los ladrones, Cristina. Yo lo vendí esta mañana». El silencio que siguió a mis palabras fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared desde la habitación contigua. Cristina me miraba con la boca abierta, completamente inmóvil, como si hubiera escuchado algo imposible de procesar. «¿Qué? ¿Qué dijiste?», murmuró con una voz apenas audible. «Dije que vendí el BMW esta mañana. Era mi vehículo, estaba a mi nombre. Yo lo pagué con mis propios ahorros. Tenía perfecto derecho a venderlo cuando quisiera». «No, no puedes haber hecho eso», explotó con una furia que hizo temblar los cristales de las ventanas. «Ese era mi coche, me lo regalaste. Era mío. Era un préstamo, Cristina. Un privilegio que podía retirar en cualquier momento, especialmente después de cómo me has tratado. Estás loco, completamente loco. No puedes vender mi coche sin mi permiso». «Tu permiso no era necesario, hija. El título de propiedad estaba a mi nombre. El seguro lo pagaba yo. Todos los documentos oficiales me identificaban como el único propietario legal». Cristina comenzó paseando de un lado a otro del salón como una leona enjaulada, jalándose el cabello con las manos temblorosas de rabia e incredulidad. «Esto es una locura absoluta. ¿Cómo se te ocurre vender mi coche sin consultarme? Necesito ese coche para trabajar, para mi vida social, para todo. Necesitabas ese coche cuando me respetabas como tu padre y contribuías a esta casa. Una vez que decidiste robarme dinero y abandonarme en la oscuridad, perdiste automáticamente ese privilegio. Yo no te robé nada. Tomé dinero que estaba disponible en esta casa para una necesidad legítima. Una necesidad legítima, Cristina. Compraste neumáticos de lujo mientras tu padre diabético se quedaba sin electricidad y sin medicamentos refrigerados. Mis neumáticos eran una cuestión de seguridad. Los anteriores estaban gastados y peligrosos. Los anteriores tenían apenas 6 meses de uso y estaban en perfectas condiciones. Los cambiaste por vanidad para impresionar a tus amigos ricos con marcas costosas. La vi buscar desesperadamente argumentos que justificaran lo injustificable, pero por primera vez en meses se encontraba completamente sin respuestas coherentes. «No importa. Era mi coche y no tenías derecho a venderlo. Voy a llamar a la policía para denunciarte por robo.
Perfecto, Cristina. Llama a la policía. Tengo todos los documentos que prueban mi propiedad legal del vehículo. También tengo la factura de venta firmada esta mañana. Los oficiales podrán explicarte exactamente por qué no cometí ningún delito. Tomó su teléfono móvil con manos temblorosas y comenzó marcando. Pero a los pocos segundos se detuvo, probablemente recordando que efectivamente no tenía ningún documento que respaldara su supuesta propiedad del BMI BB. ¿Cuánto? ¿Cuánto te dieron por el coche? Y me preguntó con una voz quebrada. 29.500 euros. Una suma muy generosa, considerando que ya no necesitaba mantener un vehículo tan costoso para alguien que me trata como a un extraño. 29.500 euros, esa es una fortuna. Con ese dinero podrías haber pagado todas las cuentas de la casa durante meses. Exactamente, Cristina. Con ese dinero puedo pagar la electricidad, mis medicamentos, la comida y todos los gastos que tú te negaste a ayudarme a cubrir. Pero ese dinero debería ser para comprarme otro coche. No puedo vivir sin transporte. Debería ser para comprarte otro coche. ¿Basándote en qué lógica? Después de robarme dinero, insultarme y abandonarme en la oscuridad, esperabas que usara el dinero de la venta para darte otro regalo costoso. En ese momento, como si el universo hubiera orquestado el timing perfecto, sonó el timbre de la puerta. Era el técnico de la compañía eléctrica, llegando exactamente a las 4 en punto para reconectar el suministro. Permíteme atender la puerta, Cristina. Es el electricista que viene a restablecer la luz que tú permitiste que cortaran. Abrí la puerta y recibí al técnico con una sonrisa genuina. Buenas tardes. Vengo a reconectar el suministro eléctrico del señor Ortega, me dijo el hombre uniformado. Perfecto, ya realicé el pago completo esta mañana. Aquí tiene el comprobante. Mientras el técnico trabajaba en el medidor eléctrico, Cristina permanecía en el salón, sumida en un estado de shock total, finalmente comprendiendo que su mundo de privilegios y responsabilidad acababa de colapsar completamente. 20 minutos después, las luces de la casa se encendieron nuevamente. El refrigerador comenzó funcionando y la calefacción volvió a calentar nuestro hogar. Por primera vez en días me sentí verdaderamente en casa otra vez, después de que el técnico se marchara y las luces volvieran a iluminar nuestra casa. Cristina permaneció sentada en el sofá durante casi una hora completa, mirando fijamente al suelo con una expresión de total desconcierto. No pronunció ni una sola palabra durante todo ese tiempo, como si estuviera procesando lentamente la nueva realidad que se había instalado en su vida. Yo aproveché esos momentos de silencio para trasladar mis medicamentos de vuelta al refrigerador, preparar una comida caliente por primera vez en días y reorganizar algunos aspectos básicos de la casa que habían quedado descuidados durante la crisis eléctrica. Alrededor de las 6 de la tarde, Cristina finalmente rompió su mutismo. «Papá, necesitamos hablar sobre esto», me dijo con una voz completamente diferente a la que había usado durante los últimos meses. No había rastro de arrogancia ni desprecio, solo una preocupación genuina y desesperada. «Por supuesto, hija, te escucho. No puedo vivir sin coche. Mi trabajo está a 20 kilómetros de aquí. Mis amigos viven en diferentes partes de la ciudad. Toda mi vida social depende de tener transporte propio. Entiendo perfectamente tu situación, Cristina. Es exactamente la misma situación en la que me pusiste cuando decidiste que mis necesidades básicas no eran importantes para ti. Papá, por favor, esto es diferente. Yo soy joven, tengo una carrera profesional que construir, responsabilidades laborales que cumplir. ¿Y yo qué soy? Un anciano desechable sin necesidades reales. Cristina, yo también tengo responsabilidades, citas médicas regulares, tratamientos que no puedo suspender, una vida que mantener a pesar de mi edad.
La vi luchar internamente, probablemente por primera vez en meses, considerando una perspectiva diferente a la suya propia. Está bien. Reconozco que quizás fui demasiado dura contigo la semana pasada, pero esto no puede quedarse así. Necesito que me ayudes a conseguir otro vehículo. ¡Ayudarte! ¿Con qué dinero, Cristina? Con los 29.500 que obtuve vendiendo el BMW que tú dabas por sentado. Exactamente. Con ese dinero podrías prestarme una parte para comprar otro coche, algo más modesto, y yo te lo devolvería poco a poco con mi salario. Sus palabras me produjeron una mezcla de asombro e indignación. Incluso después de todo lo que había pasado, todavía esperaba que yo resolviera sus problemas con mi dinero. Cristina, déjame entender tu lógica. Tú me robaste mis últimos ahorros. Me dejaste sin electricidad. Me insultaste llamándome viejo inútil. Me abandonaste en la oscuridad y ahora esperas que use el dinero de la venta para comprarte otro coche. Papá, ya te pedí disculpas por eso. Reconozco que me comporté mal, pero necesitamos encontrar una solución práctica para el futuro. ¿Cuándo me pediste disculpas, Cristina? Porque yo no recuerdo haber escuchado ni una sola disculpa sincera de tu parte. Se quedó callada durante varios minutos, claramente dándose cuenta de que efectivamente nunca se había disculpado realmente por nada de lo que había hecho. Está bien, tienes razón. Lo siento, papá. Siento haber tomado tu dinero sin permiso. Siento haberte dejado sin electricidad. Siento haberte hablado de esa manera tan cruel. Sus palabras sonaban ensayadas, mecánicas, como si estuviera recitando un guión preparado para obtener lo que necesitaba. No como una disculpa genuina nacida del arrepentimiento real. Cristina, aprecio tus disculpas, pero las palabras sin acciones concretas no significan nada. Durante meses me has demostrado con hechos que no me respetas, que me consideras una carga, que tu comodidad es más importante que mi bienestar. ¿Qué tipo de acciones quieres que haga? Dime qué necesitas y lo haré. Primero quiero que devuelvas los 300 euros que tomaste de mi habitación para pagar esos neumáticos innecesarios. Papá, yo no tengo 300 euros disponibles ahora mismo. Mi salario se va completo en gastos personales y exactamente ahí está el problema, Cristina. Tu salario se va completo en gastos personales mientras vives en mi casa sin contribuir con ni un euro para los gastos comunes. Pero papá, mi salario no es tan alto. Solo gano 200 euros al mes, y con mis gastos de ropa, comidas con amigos, cosméticos. Cristina, 100 euros al mes son suficientes para contribuir significativamente a los gastos de esta casa. El problema es que consideras tus caprichos personales más importantes que las necesidades básicas de tu propio padre. La conversación continuó durante otra hora, pero pude ver claramente que Cristina todavía no comprendía la gravedad real de su comportamiento. Sus disculpas eran superficiales, motivadas únicamente por su necesidad desesperada de recuperar un vehículo, no por un verdadero arrepentimiento. Esta noche, después de cenar en silencio, Cristina hizo varios llamados telefónicos a sus amigos, probablemente buscando alternativas de transporte o préstamos para comprar otro coche. La escuché hablando en voz baja desde su habitación, con un tono suplicante que nunca le había escuchado antes. Al día siguiente, jueves, Cristina intentó una estrategia diferente. Papá, hablé con mi jefe y me ofreció un pequeño adelanto de sueldo. También algunos amigos están dispuestos a prestarme dinero. Si tú me prestas 15.000 euros del dinero de la venta, podría comprar un coche usado decente y te devolvería el dinero en cuotas mensuales de 300 euros mensuales durante 50 meses. Cristina, ¿te das cuenta de que eso significaría que yo te estaría regalando otro coche solo que pagado a plazos? No sería un regalo,
Sería un préstamo con devolución garantizada. ¿Garantizada con qué? Con la misma palabra que usaste. Cuando me prometiste que me ayudarías con los gastos de la casa después de graduarte. Durante los siguientes días observé cómo Cristina enfrentaba, por primera vez en su vida, las verdaderas consecuencias de sus decisiones. Tuvo que levantarse a las 5:30 de la mañana para tomar 3 autobuses diferentes hasta su trabajo. Un viaje que normalmente le tomaba 20 minutos en el BMW, ahora le tomaba 1 hora y 40 minutos. Por las tardes llegaba agotada, con los pies hinchados por caminar desde las paradas de autobús, quejándose constantemente del cansancio y la incomodidad del transporte público. «Papá, esto es insostenible», me decía. Cada noche. Llego tarde al trabajo. Pierdo oportunidades de networking con mis colegas, porque no puedo acompañarlos a almorzar en lugares lejanos y mis gastos en transporte público son casi tan altos como lo que costaba la gasolina del BMW. Bienvenida al mundo real, Cristina. El mundo donde las decisiones tienen consecuencias y donde no siempre podemos darnos los lujos que creemos merecer. Pero papá, yo no puedo vivir así permanentemente. Mi carrera profesional va a sufrir. Mi vida social se está arruinando. Mi salud se está deteriorando por el estrés y el cansancio. ¿Y crees que yo pude vivir bien sin electricidad, sin calefacción, con mis medicamentos perdiendo efectividad, preocupado por mi salud y abandonado por mi propia hija? Poco a poco, semana tras semana, vi cómo la realidad comenzaba penetrando lentamente en la conciencia de Cristina. Sus salidas nocturnas se redujeron drásticamente porque el transporte público nocturno era limitado. Sus gastos en ropa y cosméticos disminuyeron porque necesitaba ahorrar dinero para taxis ocasionales. Su círculo social se redujo porque muchas actividades requerían movilidad que ya no tenía. Por primera vez en su vida adulta, Cristina estaba experimentando las limitaciones económicas reales que la mayoría de las personas enfrentan diariamente. 3 meses después de haber vendido el BMW, la transformación en Cristina era notable, pero aún incompleta. El agotamiento físico del transporte público había comenzado erosionando su arrogancia superficial, pero yo necesitaba estar seguro de que el cambio era genuino y permanente, no simplemente una actuación temporal para recuperar sus privilegios perdidos. A mediados de mayo, Cristina me sorprendió con una conversación que jamás había esperado escuchar. «Papá, he estado reflexionando mucho durante estos meses sobre todo lo que pasó entre nosotros», me dijo una tarde mientras cenábamos juntos, algo que no habíamos hecho regularmente en más de 1 año. «Me alegra escuchar eso, hija. ¿A qué conclusiones has llegado?» Creo que me convertí en una persona horrible sin darme cuenta. Durante meses te traté como si fueras un estorbo en mi vida, cuando en realidad tú habías sacrificado todo por mí. Sus palabras sonaban diferentes. Esta vez no había la urgencia desesperada de las semanas anteriores, ni el tono manipulador que había aprendido a reconocer. Había una quietud, una sinceridad que me hizo prestar atención real. Continúa Cristina. «Te escucho, papá. Cuando empecé trabajando y conocí a esas personas de familias adineradas, me avergoncé de nuestras vidas. Me avergoncé de que fueras mecánico, de que viviéramos en una casa modesta, de que no tuviéramos el dinero que ellos consideraban normal. ¿Y ahora qué piensas sobre eso? Ahora me doy cuenta de que esas personas nunca fueron verdaderos amigos. En cuanto dejé de tener BMW y de poder pagar restaurantes caros, desaparecieron completamente de mi vida. Ni siquiera responden mis llamadas telefónicas». La escuché hablar durante los siguientes 20 minutos sobre cómo había perdido gradualmente contacto
con todo ese círculo social superficial que tanto había valorado. Roberto, el hijo del arquitecto, había dejado de invitarla a reuniones sociales. Valeria y las otras chicas ya no la incluían en sus planes de compras costosas. Su supervisor en el trabajo, que antes la trataba con especial consideración, ahora se mostraba distante y profesional. Me he dado cuenta de que toda mi vida social de los últimos meses estaba basada en una mentira. Yo fingía ser alguien que no era, gastaba dinero que no tenía y trataba mal a la única persona que realmente me ama incondicionalmente. ¿Y qué planeas hacer con esa comprensión, Cristina? Quiero pedirte perdón de verdad, papá. No para que me compres otro coche o me soluciones mis problemas, sino porque genuinamente me arrepiento de haberte causado tanto dolor. Me miró directamente a los ojos mientras hablaba, algo que no había hecho en muchos meses. Papá, sé que probablemente no me creas ahora, y tienes todo el derecho de desconfiar de mí. Pero quiero demostrarte con acciones, no solo con palabras, que he aprendido la lección más importante de mi vida. ¿Qué tipo de acciones, Cristina? Para empezar, quiero devolverte los 300 € que tomé de tu habitación. He estado ahorrando 50 € cada mes de mi salario, reduciendo mis gastos personales al mínimo indispensable. En 6 meses tendré el dinero completo para devolvértelo. Sus palabras me sorprendieron genuinamente. Durante los últimos 3 meses, había notado que sus gastos habían disminuido considerablemente, pero pensé que era únicamente debido a sus limitaciones de transporte. Además, continuó, quiero empezar contribuyendo con los gastos de esta casa. Puedo aportar 400 € mensuales para electricidad, gas, comida y otros gastos comunes. Sé que no es mucho, pero es lo que puedo permitirme ahora, manteniendo un presupuesto responsable. Cristina, ¿estás completamente segura de que puedes comprometerte con esa cantidad mensual? ¿Completamente segura, papá? He hecho un presupuesto detallado. De mis 1.000 € mensuales, puedo aportar 400 para la casa, ahorrar 100 para emergencias y vivir con 700 € para mis gastos personales básicos. Era la primera vez que la escuchaba hablar sobre presupuestos, ahorros y gastos básicos. Durante más de un año había vivido como si el dinero fuera infinito y las consecuencias no existieran. ¿Y qué esperas recibir a cambio de esas contribuciones, hija? Nada más que la oportunidad de recuperar tu respeto y reconstruir nuestra relación de padre e hija. No espero que me compres otro coche, ni que me soluciones mis problemas de transporte. Esos son desafíos que debo resolver por mí misma. Durante las siguientes semanas observé cuidadosamente si las acciones de Cristina coincidían con sus palabras. Para mi sorpresa, cumplió religiosamente con todo lo que había prometido. El primer día de junio me entregó 400 € en efectivo para los gastos de la casa junto con una nota manuscrita donde detallaba exactamente cómo había calculado esa cantidad y cómo planificaba mantenerla mensualmente. Sus hábitos de consumo cambiaron radicalmente. Ya no compraba ropa de marca costosa, preparaba su almuerzo en casa para llevarlo al trabajo y había cancelado todas las suscripciones y servicios innecesarios que tenía contratados. Más importante aún, su actitud hacia mí se transformó completamente. Volvió a preguntarme sobre mi salud. Se interesaba por mis citas médicas y había comenzado ayudando con las tareas domésticas sin que yo se lo pidiera. Una noche de mediados de junio, mientras veíamos televisión juntos después de cenar, Cristina me hizo una pregunta que me demostró cuán profundo había sido su cambio. Papá, ¿crees que algún día podrás perdonarme realmente por todo lo que te hice? Cristina, el perdón no es algo que se otorga de una sola vez,
Es algo que se construye día a día a través de acciones consistentes y cambios genuinos. ¿Y crees que he demostrado cambios genuinos durante estos meses? Creo que has comenzado demostrando cambios genuinos. Pero la verdadera prueba será mantener estos cambios durante años, no solo durante meses. Papá, tengo una confesión que hacerte, me dijo con una vulnerabilidad que no había visto en ella desde que era niña. Te escucho. Durante todos estos meses sin coche, he aprendido algo que jamás pensé que valoraría. He aprendido a apreciar las cosas simples. Las conversaciones contigo por las noches, las cenas caseras que compartimos, la tranquilidad de estar en casa sin necesidad de salir constantemente a gastar dinero. ¿Y es como te hace sentir? Me hace sentir en paz. Por primera vez en años, no tengo esa ansiedad constante de necesitar impresionar a otras personas o de mantener una imagen falsa. Puedo ser simplemente yo misma. Sus palabras me conmovieron profundamente, pero aún necesitaba una prueba final de que su transformación era completamente auténtica. En julio recibí una propuesta inesperada que se convertiría en la prueba definitiva del cambio de Cristina. Mi vecino Antonio me informó que su cuñado quería vender urgentemente un Volkswagen Polo del 2018 en excelentes condiciones por solo 12.000 €, una verdadera ganga por necesidad económica del vendedor. Esa noche le conté a Cristina sobre la oportunidad. Es un precio excepcional para un coche en esas condiciones, le expliqué. Si quisieras, podría prestarte el dinero para comprarlo y podrías devolvérmelo en cuotas cómodas durante los próximos 3 años. Su reacción me sorprendió completamente. Papá, te agradezco enormemente la oferta, pero creo que aún no estoy lista para tener un coche propio otra vez. ¿Por qué no, Cristina? Tienes un trabajo estable, has demostrado responsabilidad financiera y definitivamente necesitas mejor transporte, porque quiero estar completamente segura de que he cambiado permanentemente antes de volver a tener ese tipo de privilegios. Quiero demostrarme a mí misma y demostrarte a ti que puedo ser una buena hija y una persona responsable, independientemente de lo que tenga o no tenga. En ese momento supe que mi hija había regresado a mí para siempre. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.